Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, eh, viernes 7 de enero de 2022, el estudio de la obra Regeneración Humana de Rada Mournier, que vamos a continuar en los comentarios a la segunda charla en la página 37. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. RH, para mí, la regeneración significa volver a llegar a la propia naturaleza real y a la propia esencia de uno. Eso está colosal, porque lo único que regenera es poder llegar a conocernos a nosotros mismos en la esencia, es decir, en lo individual primero, para poder autotransformar lo individual en lo universal. Porque la conciencia universal sí, a través de Bodhisattva, según asciende esa conciencia, o asciende o penetra esa conciencia en el centro de sí mismo, pues eso es lo que hace que nosotros podamos autorrealizarnos, es que es la única verdadera regeneración. Nuestro cuerpo, nuestras emociones y pensamientos no son nuestro verdadero ser. Claro, esa es la personalidad. Pero ¿quién se siente distinto a estas tres cosas? Nosotros nos sentimos vivos en el cuerpo, en la cabeza, sobre todo cuando pensamos, en el corazón que nos late cuando nos emocionamos, en el estómago cuando tenemos una mala digestión o nos duele. ¿No se dan cuenta? Y nada de eso es nuestro verdadero ser. Pero cuando dejamos de identificarnos con eso, cuando el yo inferior, la personalidad, se olvida, es decir, dejamos de prestar atención a ella, que es lo que es fundamental, entonces podemos llegar hasta nuestro verdadero ser. Y es por eso, esta es la verdadera meditación. Poder atender, poder prestar atención a lo que es en nosotros y cada vez es todo el universo. Y esto es la vida universal, una en todo, que se empieza a percibir cuando Budi no conoce por el lado ni de la forma ni de la idea, sino por identificación con la vida que conoce, con la vida con la cual nos ponemos en contacto, y ella es todo. Por ahí se ve que la vida no tiene diferencia de nada en todo lo que es Budi o la mente iluminada por Budi, Manastayasi, preste la atención de vida, es la propia vida la que se realiza, la que se descubre, y dejamos de ver a los demás como vida ajena o no yo, que es la característica de la personalidad y de la mente sobre todo. La mente distingue entre la vida dentro de su cuerpo o de sus cuerpos y la ve como diferente, porque nadie está pensando lo mismo, nadie está sintiendo lo mismo, nadie está viviendo lo mismo en el nivel personal. Pero en el nivel individual es todo idéntico y la vida no se divide. Con lo que nos pongamos en ese momento en contacto, con lo que estemos, como si dijéramos, en relación, es nuestra propia vida y no se
se distingue de la vida que está funcionando en ese momento, porque esa es la vida una. Esa es la característica de la individualidad superior, cuando de verdad podemos prestar atención a ella por entrar en nosotros mismos. Y por eso es que es tan difícil, hermano. Lo veamos bajo la terminología psicológica de Krishnamurti y lo veamos bajo esta explicación que está dando este hermano o hermana, RH. Cuando conscientemente somos uno con esta vida universal, cuando somos esta vida universal, hemos realizado nuestra verdadera naturaleza, que conocíamos antes de empezar nuestro peregrinaje. Es decir, es el estado normal de conciencia de nuestra mónada en su propio plano. Pero al descender a través de las jerarquías creadoras que nos hacen descender, nosotros no sabemos descender. Por eso estamos aprendiendo a reascender, a reentrar en nosotros. Quedamos presos en una conciencia que nada más que tiene que ver con nuestros cuerpos, con el cuerpo en que seamos capaces ya de expresar nuestra conciencia. Que empezamos con los niveles físico, emocional, mental, que son los cuerpos que hemos ido activando como personalidad. Pero ahí entonces está la barrera. Para poder elevarnos o para poder penetrar en nuestra conciencia más allá de los 3 niveles personales de conciencia, acción, sentimiento o deseo y pensamiento, el ser tiene que ir más allá de sus vehículos actuales. Con la condición siguiente, que tiene un puente, si se puede elevar de lo concreto a lo abstracto en la línea del pensamiento, y es en ese pensamiento abstracto que ya vibra en lo que llamamos el cuerpo causal, o la expresión de la triunidad que nosotros hemos activado como centro de verdadero ser individual, y como allí están vibrando esa tríada, los 3 aspectos del logo reflejados en nosotros, es que entonces Buddhi empieza a actuar. Con la siguiente condición, ya el vehículo mental en este nivel superior va quedando sin forma. Recuerden que por eso le llamamos pensamientos abstractos. Pero Buddhi ya no va a tener ni tan siquiera, como nosotros acostumbramos a hablar, un vehículo en un sentido de organizado y sobre todo, eso no tiene forma, sino que es un centro de luz. Y es un centro que abarca la vida. Y lo que sí, empezamos a enfocar la vida como la conocemos desde abajo, como vida separada, pero descubrimos que ya no estamos separados. A donde quiera que podamos prestar atención en una mente iluminada búdicamente, sentimos nuestra vida y comprobamos que es nuestra vida, que no es una vida ajena. Pero para nosotros esto es palabra todavía. Y sin embargo, como explica esta hermana, RH, no recuerdo, ya les repito que tenía las claves allá en Cuba de los asistentes, pero ya eso no, hace muchos años que yo lo dejé atrás. Y entonces es el estado que conocíamos antes de empezar nuestro peregrinaje. Por eso no vamos hacia lo desconocido. Vamos a la esencia de nosotros mismos,
que hemos dejado de identificar a través de los cuerpos con forma, pero que sigue siendo nuestro verdadero ser. Esta chispa de la vida divina en el corazón de nuestro ser, ¿ven? Se le llama luz, chispa, energía, lo que... Era una con la vida una. Valga la redundancia. Es decir, siempre ha sido una con la vida una, pero la hemos dejado de expresarnos o de volver a capacitarnos, porque lo teníamos, pero al descender hemos olvidado todo eso. Y sin embargo es la esencia de nuestra verdadera ser. Era una con la vida una antes de empezar su peregrinaje en la encarnación. Porque en cada final después de un devachán, esa realidad vuelve a expresarse antes de que nosotros, por inconclusa que está nuestra evolución, tengamos no solo el ansia, el tanja de vida senciente otra vez, porque no hemos completado nuestra evolución, sino que también es la ley. Somos impulsados también por la determinación de continuar evolucionando. Luego llegó a un sentido de separatividad, que es el que se nos manifiesta. Entonces, luego llegó a un sentido de separatividad y su destino es volver de nuevo al sentimiento de unicidad. Es decir, no solo de unidad, sino de una expresión única. La palabra unicidad es muy aquí específica y necesaria, pero de una manera mucho más profunda, más rica y más intensa que al principio. Entonces Radha vuelve vamos a decir, a tomar la palabra y nos dice, no es la naturaleza un gran maestro. Tal vez los procesos naturales puedan enseñarnos qué es la regeneración. Antes de morir, en el sentido corriente de la palabra, durante años vamos adquiriendo diferentes ideas y prejuicios. Así que cuando miramos algo, miramos con la memoria del pasado. Vemos la rosa. ¿Cómo sabemos que es una rosa? Porque la imagen de las rosas anteriores están en la mente. O está en la mente, la imagen ya como totalidad, ¿no? Es decir, diríamos también como el arquetipo, la idea, pero convertida en imagen. Y está unificada. Sabemos, distintas rosas no nos van a nosotros a dejar perplejos. Sabemos las características todas de una rosa. Somos incapaces de ver las rosas sin las imágenes pasadas. Es decir, si una amnesia nos hace olvidar esa imagen y no se presenta en nuestra mente, pues no sabríamos qué cosa es eso que estamos mirando. Dar nombre implica el peso de todo el pasado. El peso de todo el pasado. El reconocimiento es un reconocimiento. Es decir, lo que significa esa preposición, volver a conocer. Pero ya es un conocimiento que ya está. Un recuerdo de la experiencia pasada. Y también un recuerdo de todos los prejuicios pasados, las simpatías, las antipatías, etc. Es decir, el lado positivo de la memoria es esa imagen que nos permite recordar, pero está
acompañada, está, como si dijéramos, casi siempre deformada, incluida una serie de cosas que nos hacen daño o lo que le hacen daño a esa imagen, porque son prejuicios, simpatía y antipatía, es decir, lo que nos lleva a apego y a rechazo, etc. Después que el cuerpo muere, hay un nuevo nacimiento en el sentido corriente de la palabra. Es decir, la memoria acumulada en ese cerebro terminó y el nuevo nacimiento en un nuevo cuerpo trae un cerebro nuevo. Pero el karma con que nace le impone sus escandas, tendencias. Es decir, que no es una limpieza total, es una limpieza con algunas cosas más. Es decir, con algunas de las cargas anteriores en un nivel de semillas. Eso es lo que es una escanda, ¿no? Una tendencia, una semilla. Y eso es lo que va también a hacer que ese niño pierda la inocencia, como vamos a ver. Vamos a ver lo que ella sigue diciendo, no sé cómo ella no recuerdo cómo ella lo enfoca, pero de todas maneras lo sabemos por nuestra acumulación de conocimiento también, nuestros recuerdos. El niño es inocente, mira una mariposa con nuevos ojos, maravillado. Todo es nuevo y fresco. Así pues, la naturaleza enseña qué es lo que puede ser un nuevo nacimiento, tanto físico como un nuevo nacimiento o regeneración espiritual. Cuando podemos regenerarnos sin que candas, sin que tendencias de esta misma encarnación, aunque ya tengamos una edad adulta, nos haga totalmente, como si éramos repetidores de lo anterior, de nacimientos anteriores, de prejuicios anteriores, etc. Entonces, la regeneración es esta conciencia sin el peso acumulado de la mente. Es decir, el poder volver a nacer como si fuéramos niños, pero con nuestra actual personalidad, con nuestra actual memoria. Y no tenemos que esperar a que el cuerpo muera. Esta es la diferencia. No hay que nacer como un niño y tener todo el proceso de volver a manejar un cuerpo. Es este mismo cuerpo, es esta misma personalidad, pero que cesa de tener la barrera que la hace sentirse separada, que la hace sentirse prejuiciada, que la hace sentirse mirando a un pasado y presta atención a un presente, que es lo que es la verdadera meditación. Una atención pura, sin la carga de todo lo que hemos sufrido o disfrutado o atendido en el pasado de nuestra encarnación. Y no tenemos que esperar a que el cuerpo muera. En realidad no es una regeneración completa. Recuerden que el niño, ¿no?, que tiene escandas y que nosotros vamos todavía a tener que vencer aspectos de la individualidad que nos separan vamos a decir, que nos individualizan dentro de cierto sentido de unidad total de la vida. Pero no es todavía la realización plena de esa unidad en el nivel más superior, que es Atman. El nivel búdico es con respecto a
específicos focos de atención búdica. Por eso ella dice, en realidad no es una regeneración completa porque el niño nace con tendencias latentes y muy pronto está ya condicionado. Comparando otra vez con el niño, con la personalidad, que era lo que yo les decía, trae sus escándalos. ¿Puede haber una nueva conciencia sin ninguna tendencia latente? ¿Ningún obstáculo del pasado que mire con unos ojos completamente nuevos? Eso es lo que hay que lograr en una realización plena de lo que llamamos regeneración. Entonces, todas las cosas podrían transmitir, la gloria que la vida realmente es. Todas las cosas podrían transmitir la gloria que la vida realmente es. Blake nos habla del mundo que hay en un grano de arena y de la eternidad que hay en cada hora. Es decir, cómo un punto se convierte en la totalidad y la totalidad se puede centrar en un punto. Nuestra mente se ha enmohecido con acumulaciones. Eso es lo que más pesa en la edad adulta o en la edad ya, vamos a decir, de la vejez. Si llegamos pero a veces hay estas acumulaciones desde bastante jóvenes y eso también es totalmente, como es natural, que estorba totalmente, son incompatibilidades con nuestro verdadero ser. Si llegamos a ser conscientes de que estamos acumulando y dejamos de hacerlo, la mente se renovará. Es decir, por eso es en cada instante, o como decía eso, Krishnajit, de instante en instante, poder tratar de prestar atención nada más que a lo que estamos haciendo, nada más a lo que en ese momento es útil, nada más a lo que en ese momento tiene valor para ese momento de la vida. Y así no acumularíamos, al menos en la medida que acumulamos en nuestro presente promedio de evolución. No hemos de pensar en la regeneración como en una meta muy lejana, porque también entonces la estamos poniendo en un futuro. La atención tiene que estar siempre en ese presente, en el día a día. Y lo pone a día a día. Podemos desprendernos del material inútil de nuestra mente y proceder como Jesús, que podía decir: mi yugo es liviano y mi carga es ligera. En otras traducciones, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y eso no es nada más que la vida superior. Aquí Jesús está representando, como es natural en esa enseñanza, la vida crística, nada más que mira a lo que es útil mirar, a lo que es útil considerar y a lo que es útil desarrollar en ese momento. Se nos enseña a recordar, se valora a la persona que recuerda. Recordamos nuestras propias palabras y nuestras propias ideas pasadas y les concedemos gran importancia. Y ahí es donde también está el peso de lo personal, que va aplastando la posibilidad de erguirnos internamente hacia lo interno, hacia lo superior, hacia lo individual, hacia lo unitario, porque todo el mundo exterior de este plano físico sobre todo representa nada más que una expresión de continuidad
desde un pasado, nuestro nacimiento, nuestra niñez, lo que recordemos, nos recordamos toda la niñez, pero bueno, y después todo lo que se va acumulando en la vida de estudiantes, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Es mucho más importante prestar atención al presente. Como eso sí es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia de la realidad es nada más que un eterno presente. Para nosotros, que estamos presos en la mente, el presente no lo podemos casi nunca atender. Siempre estamos recordando algo, esperando a otra cosa del futuro, y todo lo que está pasando en ese momento lo perdemos o no lo sabemos valorar. No tenemos la, vamos a decir, la capacidad para la atención total. El Bhagavad Gita habla repetidamente de actuar sin interés por el resultado de la acción. Hay varios, ustedes saben, de las estancias del Bhagavad Gita dedicadas a el yoga de la acción. Y esa acción tiene que ser con esa calidad de una atención pura de lo que es justo hablar o callar, hacer o dejar de hacer, lo que por un constante discernimiento y de atención a ese presente, nosotros tenemos que completamente, como si dijéramos, descubrir en su utilidad y aplicarnos a ella. Actuar es hablar, sentir, pensar, incluso ser. Es una forma de actuar cuando prestamos atención al ser en sí mismo en cada instante con precisión, sin relacionarlo con el pasado, sin esperanzas de ningún futuro. Normalmente prestamos muy poca atención al momento en que la acción tiene lugar, al momento en que surge el pensamiento. Después, puede que analicemos, pero no somos conscientes de la acción presente. Mientras actuamos, no sabemos cómo estamos actuando, porque nuestra mente está enfrascada o en algo del pasado o esperando un resultado para el futuro. Y entonces no prestamos la atención debida al presente. Este es el reto más grande que nosotros tenemos en los que ya nos preocupamos o nos ocupamos, debíamos nada más ocuparnos, en los que nos tratamos de ocupar en la vida espiritual. Tenemos que abandonar todas estas tendencias, todos estos surcos, porque la mente se va haciendo, entonces, como si dijéramos, proclive a ir por lo que es más fácil, a lo que ya sabe, por los surcos ya que ha trazado. Y entonces, eso es lo que nos impide atender al presente. Nosotros, mientras actuamos, no sabemos cómo estamos actuando, pero queremos que nuestra acción tenga resultados futuros, ¿ven? Siempre esperando de que el futuro va a ser mejor que el presente. La mente se aleja del ahora, y lo enfatiza, ¿no? Que es el único momento genuino y el único momento útil porque es en el que podemos actuar. Hacia un futuro que solo es una proyección de la mente.
Es decir, ¿cómo quisiéramos que fuera ese futuro? ¿En qué está centrado eso? En un deseo egoísta. Otro de los aspectos por los cuales se hace inútil. Porque no podemos vivir para nuestro yo separado. O no podemos acabar de poder descubrir el valor de ese presente. Tanto el pasado como el futuro son imágenes de la mente. Ya no existen. En pasado y no sabemos si van a poder llegar a existir en el futuro, en el presente, partiendo de esa, vamos a decir, esperanza mental del futuro, de esa proyección de una imagen mental de un futuro que imaginamos egoístamente de una manera placentera, cómoda, etcétera, etcétera. El pasado no puede existir porque se ha ido. ¿Ya? No se puede agarrar. Solo existe en la mente como recuerdo, imágenes, impresiones, tendencias. Fíjense estas variantes. Las tendencias son las que van a proyectarse hacia el futuro como escándalos, etc. Y como también karmas, que muchas veces nosotros, como es natural, como éramos, engendramos. Puede haber, pregunta entonces ahora la hermana Rada, ¿puede haber acción, vida en el presente que no sea a través del velo del pasado? Entonces empieza un proceso regenerativo. La mente es más clara, más nueva. Es decir, al no basarla en algo muerto, al no basarla en escándalos egoístas para ver cómo lo podemos disfrutar en un futuro, etc. Es decir, todos los recovecos de la mente personal, todo eso puede irse, como si dijéramos, desapareciendo, o transformándose con una atención a un presente verdadero. Entonces empieza ese proceso regenerativo y la mente, al no estar cargada de un recuerdo, al no estar cargada de expectativas de un futuro, ella es clara y más nueva, porque se hace nítida, se hace capaz de entender ese presente, sin acumulaciones, sin prejuicios, sin pasado. En invierno los árboles pierden sus hojas. Luego llega una bella mañana de primavera y los árboles muestran nuevas y delicadas hojas. El proceso que el hemisferio norte va a vivir de nuevo cuando termine estos meses de invierno. Es una visión extraordinaria. La primavera siempre ha inspirado a poetas, a músicos y a cualquier ser humano que ha estado, sobre todo en países muy fríos, encerrado entre nieve, entre tallos secos, etc. Y ve cómo al deshielo empieza a brotar otra vez todo verde, todo lozano, todo una nueva vida que parecía haber acabado en el invierno crudo. Parece como si el cambio hubiera ocurrido de repente, porque a veces nada más que aquí, por ejemplo, que no hay nieve, pero que había una sequía tan inmensa y solamente los aguaceros de hace 2 semanas y aún la semana pasada llegó a llover algo, pues todo está verde, verde.
y uno se extasia el cambio, ¿eh? Pero realmente el árbol ha estado haciendo acopio de sus recursos, es decir, entra sus energías mientras el exterior sea inhóspito, y solamente al cambio de temperatura es que empieza a hacer uso de esa energía y brotan los botones de las hojitas, todo de una manera extraordinaria. Tuvieron lugar una serie de cambios en él de una manera invisible, es decir, ocultas dentro de su tronco, dentro de su raíz. Y más tarde llega la primavera como un nuevo estallido. Así es en nuestra vida. Si el ser deja de prestar atención al tiempo pasado, deja de esperar egoístamente un cambio futuro y acopia las energías tratando de conocerse mejor, se autodescubrirá en un presente totalmente de esplendor y de expresión de una vida que ahora desconocemos o hemos más bien olvidado, para hablar con mayor propiedad. Y ese olvido queda, como si dijéramos, convertido en una atención plena a un esplendor de la vida, que es la característica verdadera de la vida real. Hay regeneración en el sentido de un cambio total, de una nueva mente que nada más que atiende a un presente, que descubre la vida total en sí mismo y en todo lo que le rodea, y que es una sola. Pero para que llegue esa mente nueva, deberíamos reunir todas nuestras energías internas. Requiere una focalización de todas nuestras energías. Y eso no puede ocurrir si continuamos acumulando toda suerte de cosas del pasado dentro de la mente. Es decir, no puede estar a la vez todo un pasado de sucesos que ya no tienen valor, fuera de la experiencia que pudimos aprender en ellos, si atendíamos a su presente, cuando eran presentes, pero las imágenes, los recuerdos, ya no tienen más nada que enseñar. Luego, si perdimos el presente en aquellos momentos, el único remedio es descubrir el presente ahora, y el nuevo nacimiento ocurre. B.O. añade, en Australia, todos los bosques tienen que morir o ser quemados completamente para que se regeneren. En realidad, el bosque australiano se regenera cuando está completamente destruido. Es un acontecimiento milagroso. ¿Ven? Aún en un país tan inmenso como ese, en un subcontinente, o en realidad un continente, Australia tiene ese ejemplo. Aún el reino vegetal tiene que completamente pasar por una muerte instantánea que permita la regeneración del bosque como totalidad, como una, vamos a decir, como un organismo. ¿Eh? Y entonces surge otra pregunta. ¿Puede decirse que Viveka es la consecuencia de Vikara? Y Radha contesta, Viveka, recuerden que estas son dos palabras sánscritas, ¿no? Viveka, Vikara. O Vichara, a veces las personas dicen, esto yo no sé, recuerden que el sánscrito es una lengua que no conozco, pero
no sé por qué, si le parece que debe de sonar distinto cuando dice K, si le mantienen la K. Y a bichara, pero yo he visto escrito también bicara, y lo digo por eso. Bichara ya la he visto en, también con CH, como aquí, como en este caso. Bien, viveka, que es discernimiento, significa discernimiento espiritual, es decir, no discernimiento de los sentidos, sino discernimiento de la parte espiritual. Distinción entre lo bueno y lo malo. Lo recto y lo incorrecto. Lo real y lo irreal. Es decir, es un discernimiento verdaderamente de polaridad de la manifestación. Recuerden que, por ejemplo, todas las enseñanzas de Buda se basan las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, y todo el noble óctuple sendero empieza con la palabra recta creencia o recta filosofía, porque eso no es creencia, recta pensamiento, recta palabra, recta acción, rectos medios de vida. ¿Por qué? Porque lo bueno también se significa mucho en la palabra rectitud, en lo que está de acuerdo con la ley. Lo real igualmente y lo irreal. Es decir, que todo esto llamamos recto, bueno, real a lo que es superior y permanente. Y malo, incorrecto o irreal a lo que es un velo mayábico o una apariencia. Recuerden que maya no debe traducirse exclusivamente por ilusión. Implica verdadera inteligencia. Es decir, la verdadera función de lo superior, de la sabiduría, de la inteligencia, y que ustedes tienen que continuar desarrollando para poder, vamos a decir, descubrir lo que es nuestra verdadera expresión de lo superior, de la vida, y no sus apariencias temporales de forma. Vichara significa reflexión, ¿ven? El ir más allá de la superficie. Comprensión, es decir, poder entrar en la esencia de algo, de la verdadera naturaleza de todas las cosas, de un problema, de una relación, etc. Ir más allá de la superficie, no quedarnos en las apariencias. Y eso es un estado de atención más profunda, que es lo que le llamamos la mente reflexiva, la inteligencia que penetra en la esencia, en sí misma. CB debe ser Consuelo Burón, que yo sé que estaba. Ella en esa época fue muy activa y nosotros tuvimos mucha correspondencia con Consuelo, la mamá de la hermana Ángela Torres Burón. Yo creo que una reflexión profunda nos acerca al verdadero discernimiento. La reflexión para la mayoría de la gente es un movimiento del pensamiento. Pero el verdadero discernimiento está más allá del pensamiento. La reflexión profunda es la preparación para el discernimiento espiritual, que está más allá de ello. Es decir, que Vichara es un tipo de preparación. En la forma que está hecha la pregunta, no sabemos qué
había pensado que, pero parece que la persona pensaba que era al revés. Entonces, Rada aclara, vichara viene de la raíz vichar, moverse alrededor. Esto significa mirar una cuestión desde todos los lados, total y completamente. Es decir, que tiene este aspecto que es del pensamiento, pero que parece que es como dijéramos con un pensamiento que trata de sintetizar, de poder unir. Porque si nada más que hacemos la parte analítica, nosotros no podemos, como si dijéramos, descubrir el resto de todo este problema. Es decir, que estos son, para mí son como complementarios, dos aspectos complementarios de de un solo proceso, y un proceso inteligente como es natural. RH agrega, el verdadero discernimiento viene de una visión clara y el reflexionar y el ponderar no es suficiente. Sí, esto me parece que está, todo esto hay que ponerlo en práctica, señores, y quizás las palabras siempre puedan separar y a veces entorpecer. Recuerden que la palabra no es la cosa, todo es como se tome. En cierto aspecto puede ser esta reflexión muy necesaria para que el discernimiento entonces pueda florecer o pueda culminar. Pero también puede ser un estorbo o si lo consideramos como nada más como una cosa mental, mientras que Viveka lo consideráramos como más espiritual. Es decir, hasta dónde podemos ascender como Viveka, hasta dónde podemos utilizar Vichara con utilidad. Me pregunto si el discernimiento, agrega, no es un estado de comprensión. Si examináis concienzudamente algún problema o algún hecho, entonces alcanzáis la comprensión, que no es meramente la comprensión del hecho, sino que es un estado de la mente, un estado de conciencia. Claro, todo esto se puede profundizar y yo creo que es de acuerdo con, más que las palabras, las dos palabras, con las características del que está desarrollando este estado de conciencia. Viveka puede necesitar en personas de tendencia más mental, más intelectual, pues la necesidad de que Vichara le ayude a ese discernimiento. En otros quizás nada más que una atención pura con el ansia de que ese discernimiento sea total de lo que es, como si dijéramos, esencial, real, y que pueda desechar todo lo irreal, pues nada más que necesite esa atención total, plena, y no ponderar, reflexionar, darle vueltas, como Vichara parece más, como si dijéramos, significar. Porque moverse alrededor, como dice Rada, ya es algo que es más de un movimiento de la mente. El otro es más de una contemplación o de una atención extática superior. Otro de los asistentes o a otra de los asistentes dice, me pregunto, si alguno de nosotros mira las cosas
en su totalidad, ¿ves? Desde todos los ángulos, con un estado sereno de la mente. Es decir, con una atención total, sin necesidad de dar vueltas. Me pregunto, fíjense, no está afirmando ni negando. Me pregunto si el discernimiento no es un estado de comprensión. Si examináis concienzudamente algún problema o algún hecho, entonces alcanzáis la comprensión, que no es meramente la comprensión del hecho, sino que es un estado de la mente, un estado de conciencia, estado de mente, estado de conciencia. Ese, otro de los asistentes, desarrollando la atención empezáis a ver las cosas con más claridad como un todo. Habéis desarrollado una clase de percepción más profunda. Esto es indudable. Por eso les digo, aquí cada aporte puede servir, pero los temperamentos de cada uno de los seres humanos y su evolución son los que pueden dar mayor o más rápida capacidad de descubrimiento, de plenitud del discernimiento, o que Vichara le permita verlo desde todos los ángulos, cuando son temas que la persona necesita por su idiosincrasia, por su tipo de conciencia, de esta, vamos a decir, de esta capacidad de penetración también, porque no puede quizás con una mera atención pura, estática, vamos a decir, pues descubrir todas sus cosas. Esto yo creo que tiene que ver con el rayo, con las tendencias y con la evolución sobre todo del ser humano. Vuelve Rada a decir, a mí me parece como si las dos, o sea, Viveka y Vichara, formaran parte de una sola vida. ¿Ven? Claro, yo creo que en el fondo son palabras para aspectos diferentes o, es decir, o énfasis diferentes de un proceso total de la vida, una sola vida. Y entonces preguntan, ¿es necesaria alguna preparación para la correcta percepción de la verdad? MD dijo, creo que la preparación debe ser esencialmente la purificación y el dejar a un lado la yoidad, porque la yoidad, señalándose a ella misma, parece que era una mujer, y ese señalando al techo, no pueden confundirse. Claro, no podemos confundir un edificio, una cosa perteneciente a los reinos inferiores, porque está compuesta de materia aparentemente inorgánica o no organizada en el nivel al menos de un ser humano o del reino animal, etc., no se puede confundir con el reino mineral. Son estados de evolución, niveles de evolución, y por tanto no pueden confundirse. Ahora bien, como puso al inicio, la purificación y el que lo hagamos para el yo, la yoidad, son incompatibles mientras no se han alcanzado un grado de avance de ambos con esa distinción verdadera como estado de conciencia. Es decir, nosotros no podemos confundir lo manifestado, sino que tenemos que llegar al discernimiento de todos los aspectos de esa manifestación.
Bueno, Rada vuelve y dice, ¿puede usted decir algo más sobre la imposibilidad de confundirse? ¿Cómo consigue dejar a un lado a esa confusión? Es decir, ¿cómo ese Viveka va a hacer como si dijéramos pleno, total, que nadie tenga un tipo de duda, de error, de confusión? Y entonces la persona que había hablado de esta, ¿cómo se llama? No, de esta confusión que puede haber entre un ser humano y lo que le rodea, cualquier edificio, etcétera. Fíjense que lo miró al techo. Contestó, creo que es solamente buscando prácticas útiles y debe ser por medio de lo que pueda funcionar en un momento dado. Una práctica útil que he descubierto es tratar siempre de recordar que esta, debe estar refiriéndose a ella misma, no es ni más ni menos importante que cualquier otro ser o cualquier otra cosa. Y en el momento en que hay algún menosprecio de esta, por ejemplo, oh, soy una estúpida, se dice a ella misma, tratar de recordar que esta no es más estúpida que cualquier otro. Es decir, que las distinciones de expresión, para hablarlo en otras palabras, yo creo un poco más adecuadas, no son nada más que cosas, vamos a decir, útiles para determinado nivel práctico, pero que en lo esencial no, porque en lo esencial no hay estas diferencias, ni de inteligencia, ni de estupidez, ni de evolución, como dijéramos, de diferencia de la esencia. Todo lo manifestado es mónada, es vida. Pero no es lo mismo la vida en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano, y no es la misma vida la de una persona egoísta, la de un ser que ya lucha por la conciencia universal o por expresarse como conciencia universal, que se purifica del yo. Todo eso son etapas de expresión, pero la vida sigue siendo una. Continúa ella. Luego, gradualmente, las diferencias pueden llegar a ser menores y los puntos de contacto pueden aumentar, claro, según se acerca a la realización de sí mismo, de la esencia de la vida de cada expresión, pues va a acortar todo lo que se manifiesta como diferente y va a ir dejando la esencia de la vida una. Es decir, la vida que no tiene entonces forma, que no tiene entonces barreras que las dividan o que sientan una aparente división, para hablar con más propiedad. Cualquier cosa sobre la que nos esforcemos regularmente parece algo muy fácil después de un tiempo. Es decir, si la persona es capaz de prestar la debida atención, aunque puso la palabra esforcemos, y ya ustedes saben que psicológicamente eso tiene su limitación. Es decir, cuanto más nosotros despertemos o regeneremos nuestra expresión de vida, más estaremos en esa percepción de lo esencial, y lo esencial es unidad, es la vida una, y no tiene que ver con el tiempo, es la vida eterna, a la vez, una y eterna. Y esa eternidad, mientras estamos manifestados, se tiene que desarrollar como un eterno presente, es decir, una atención al presente. Y entonces, claro, lo pone ella en un sentido de que cualquier cosa, si se hace, no dice esforcemos regularmente, pero más bien habría que decir,
a la que se pueda prestar la debida atención profunda, total, pues se hace fácil como es natural. Eso sí, la capacidad de poder nosotros atender al presente, vamos a decir, se expresa mejor en el que atiende a todo lo que está haciendo, etc. Lo hace como si dijéramos casi que espontáneo, y se descubre un presente mucho más valioso y mucho más abarcante que lo que está, de los estados de conciencia en que estamos, la mayoría todavía de los seres humanos, que estamos siempre en base a un pasado, tratando de mejorar un futuro, sin prestar atención a ese presente. Y entonces concluye, tenemos que seguir haciendo ejercicios para purificarnos de esta codicia que hace de la codicia, la cosa más importante del mundo. Es decir, querer tener más, querer alcanzar, porque la codicia puede ser de alcanzar ese estado de una atención presente. Nada de esto se puede hacer desde un punto de vista de la personalidad, hermano. Es un autodescubrimiento de niveles profundos y cada vez más altos de nuestro propio ser. AB, otra de los asistentes o asistentas, dice: la purificación es esencial, pero también necesitamos una personalidad equilibrada, porque sin equilibrio no puede hacerse nada. Equilibrio significa un desarrollo igual para el poder del pensamiento, el sentimiento y la acción. No puede ser parcial y penetrar en la verdad. No deberíais olvidaros de la personalidad. Nada se pierde de todas las cosas que desarrollasteis en vuestro interior: pensamientos, conocimientos, refinamiento de los sentimientos, purificación del carácter, acción desinteresada. Todo esto es esencial. Con una personalidad más equilibrada y más desarrollada, vivís una vida más feliz y sois más útiles a vuestros semejantes. Así pues, hay mucho trabajo por hacer en las distintas áreas de vuestra personalidad, o de toda personalidad, la agregaría. Es decir, fíjense cómo enfatiza que si el vehículo aquí abajo, o la expresión en donde vivimos aquí abajo, de la personalidad, que mientras no somos adeptos, está formada por cuerpos con esencia elemental, con una serie de limitaciones, y eso hay que purificarlo para que pueda reflejar y poder nosotros, por aspiración, ascender a la individualidad. Indudablemente que tiene, como en todo, una razón, porque la mayoría de nuestras personalidades todavía tienen muchas limitaciones y mucha impureza que no podemos desconocer y que van a ser esa barrera que nos impide la realización de la vida superior como unidad de toda vida, y que una personalidad errática y una personalidad desequilibrada, porque usa sobre todo la palabra equilibrada, indudablemente que no puede alcanzarla, no puede centrarse en lo superior. Algo siempre la va a estar, como si dijéramos, inutilizando como medio verdadero de alcanzar lo superior. Y entonces Rada expresa: hay muchas instrucciones sobre la preparación para una correcta percepción de la verdad, no solamente a nivel externo, es decir, el personal, sino también de la naturaleza esencial interna.
Es decir, ¿cómo dejar de pensar en nosotros mismos? Porque la personalidad puede parecer equilibrada y ser equilibrada para una vida personal buena. No decimos que no, pero el elemento personal se va a interponer para esta realización superior. Es decir, que esto tiene que hacerse muy cuidadosamente, no exagerar. La personalidad tiene que reflejar lo interno. La personalidad tiene que dejar de prestar atención al exterior. Puede purificarse de muchas cosas, pero mientras esté volcada hacia el exterior, la acción, los deseos y el pensamiento serán centrados en el nivel personal. Y la regeneración no puede completarse a un nivel verdaderamente místico, verdaderamente profundo. Luego hay que prestar atención al centro, al ser, según vayamos purificando toda nuestra naturaleza. Porque si no, como ella dice, no vemos el conjunto de lo que es, utilizando en el sentido que lo utilizaba sobre todo Krishnajit. La personalidad es una mortal, efímera expresión de la realidad íntegra de la mónada. Y por tanto, nunca podemos con ella sola, aunque la purificación es un paso previo, aunque el aprender a atender con pureza, con verdadera atención total, sea esencial y necesaria. Y entonces agrega Radha, Muriel ha contestado, mira, este es el apellido de la señora, muy sencillamente, como ella decía, esta y el techo, debe dar paso a lo otro, debe ser a lo otro, debe ser a lo otro. Pero ¿cuáles son los aspectos de esta y cómo deben explicarse? Una parte de la preparación, obviamente, y de esa purificación, por tanto, como es natural, le agregaría, una parte de la preparación, obviamente, es vigilar los síntomas. Es decir, ¿qué sentimos? Los síntomas son lo que nosotros mismos percibimos en nosotros. Si no ayudamos cuando se necesita ayuda, es decir, no estamos atentos a lo de los demás, es porque no queremos molestarnos, para no tomarnos el trabajo de ayudar a quien lo necesita. Entonces ese es el yo que no quiere sacrificar su comodidad. ¿Ok? El lado positivo puede ser aprender a observar dónde se necesita ayuda y estar dispuesto a ofrecerla. La doctora Besant decía que entre la persona que ve lo que es necesario hacer y dice que lo haga otro y el que lo hace, hay encarnaciones de diferencia. Es decir, la persona que comprende que hay algo que necesite un ser, enseguida lo hace instantáneamente si está volcada hacia lo bueno como totalidad. No importa si es lo bueno de una personalidad o de otra o de sí mismo, sino lo que es compasivo, útil, amoroso, etc. Esa atención tiene que ser plena, total. Y esa energía tiene que darse sin restricciones. Todo lo que crea una mayor armonía, continúa Radha, hace más fácil la percepción. Es decir, el darnos cuenta de lo que las personas, los seres, las criaturas
pueden estar necesitando y nosotros debemos estar inmediatamente ayudando. Tal vez deberíamos adoptar un modo de vida en el cual hubiera más armonía. Lo que nosotros pensamos que es un defecto en los demás, puede que después de todo no sea un defecto. Incluso aunque lo sea, ¿por qué no pensar amablemente en esa persona y decir, se trata de su naturaleza temporal, es decir, de su naturaleza personal? En él la verdadera persona es pura, o su verdadero ser superior, como lo es en todos los demás. Es decir, no sentir desprecio por la persona que se equivoca o por la que creemos que está equivocada, sino tratar de poder ayudar siempre que nos sea posible. No demos demasiada importancia al defecto, no seamos demasiado críticos y no hablemos con los demás de ello, que es lo peor. Cuando nosotros hacemos de un concepto que nos fue y que quizás sea real, desagradable, un chisme, a quien no va a afectarle o a quien no le interesa. Y entonces no tenemos el silencio, eso sí es fundamental siempre. Miremos a la persona con comprensión. No importa si está o no está, sino lo que nos parece. Pero con comprensión, tratar de ayudarle, tratar de tener una actitud positiva. Como si vosotros estuvierais en su lugar. Ayudarle internamente, si no externamente, porque a veces externamente puede que sea imposible. Pero entonces en lo interno. No somos el guardián de nuestro hermano, pero podemos ser comprensivos, ayudarle con nuestra respuesta, pensamientos y amabilidad. Ahí fallamos, como ustedes saben, todos mucho. Y es una de las cosas que la mayoría de nosotros todavía no ha logrado. Hay pequeñas prácticas que pueden resultar de ayuda. Imaginad que hay un deseo, una debilidad, digamos por los dulces. Podemos abstenernos de esta adicción debe ser. Bueno, afición puede ser que nada más que estamos aficionados a eso, porque se puede usar la palabra también afición. Podemos abstenernos de esta afición particular tranquilamente, sin esfuerzo. O somos arrastrados hacia el dulce. Dejad de comer dulce durante unos meses. Hace unos días sugerí algo más. La gente que ha oído hablar de Krishnajit sabrán que él jamás hablaba de sí mismo. Nosotros decimos, tengo hambre, estoy cansado, quiero algo, etc. Decimos tantas cosas sobre nosotros mismos. No perjudicamos a nadie, pero podemos tratar de abstenernos de esto. No somos conscientes de ello. ¿Podemos serlo? No hablar yo hice, yo voy a hacer, yo dejé, no pude hacer tal cosa. Yo creo que se los he dicho, que en el resumen que hacemos del día cuando terminamos, una de las cosas, porque está en los versos dorados de Pitágoras, ¿no? Que no dejar que el sueño cierre nuestros ojos sin antes examinar nuestro día. ¿Qué bien hicimos?
qué bien lo hicimos, qué mal hicimos, qué mal dejamos de hacer. Y claro, regocijarnos por lo bien hecho y lo malo dejado de hacer. Y proponernos no hacer nada malo de lo que hicimos hoy, los errores que hemos cometido hoy, y nunca abstenernos del mal, digo del bien, perdón, del bien que también nos abstuvimos de hacer. Pero aparte de esta dicotomía de lo hecho y lo no hecho, de lo bueno y lo malo, tanto de lo hecho como de lo no hecho, pues si uno como dijéramos, se espaciara un poquito también, ¿cuánto de las horas del día pensé en mí mismo? ¿Cuántas de las horas del día pensé en los demás? ¿Cuánto nos interesamos por ayudar, por estar atentos a lo que está pasando con otros seres? ¿Cuánto de nuestro tiempo de vigilia nada más que lo empleamos en nosotros mismos? Lamentablemente veríamos que le damos a este yo personal mucha más tiempo de espaciarnos en nosotros. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, y sobre todo de cosas para el futuro, de arrepentirnos de cosas que hicimos del pasado, pero no. y eso no es práctico, y eso no nos permite, nos mantiene en un estado de egoísmo. Y ella lo pone aquí en esta relación, de que él no hablaba de sí mismo, de que él no estaba pensando en sí mismo. Estaba siempre enfocado en poder guiar a la humanidad a un estado psicológico mucho más profundo y mucho más abarcante que lo que el promedio humano mantenemos. Porque es la única forma de salir del nivel personal. El nivel personal nos tiene atrapados, hermano. Eso es innegable. Y el nivel personal, pues, nada más que va a mantenernos muy, pero muy por debajo de la necesaria transformación que ya la humanidad en su arco de reascenso tiene que acelerar. Indudablemente que no estamos como en la cuarta raza, pero todavía nos falta tanto de reascender. Y las crisis de estos ciclos de Kali Yuga, sobre todo, siguen siendo tan desagradables y tan horribles para el que desconoce la vida espiritual, que es completamente, eh, vamos a decir, trágico, que no demos más importancia a los demás, a servir, a amar y a poder compartir. Un sistema es el de reflexionar sobre las cosas superiores, elevando la mente a un nivel más noble. Los libros pueden ayudar. No os convertáis en un ratón de biblioteca, pero leed un corto pasaje, como los pensamientos que nos manda Magali tempranito en la mañana, y dedicad un rato a reflexionar, a ver por vosotros mismos. Annie Besant siempre decía por 5 minutos, y HPV, porque eso viene de HPV, por cada 5 minutos que lea, dedica a reflexionar, a ponderar, el nombre no importa, a mantener nuestra atención, vamos mejor a decir, para que sea lo más pura posible, en el contenido, en el significado, en la relevancia que esos 5 minutos de lectura tienen para tu ser como vida, como conciencia superior, como verdadera esencia de tu ser. Y eso vale más lo que se reflexiona, lo que se discierne. Usen cualquiera de las dos palabras, vichara, viveca,
Pero no lean y lean y lean porque se vuelve también una sucesión de pensamientos que no digerimos en su profundidad, la mayoría de los cuales pueden entonces indigestar nuestro intelecto. Podemos aprender de memoria, como si fueran poesías, muchos de estos textos, pero no podemos desentrañar su utilidad como dijéramos, como despertadores, como regeneradores de nuestros estados de conciencia. Así que, de este modo, el estudio puede ayudaros a elevar la mente desde cuestiones personales, triviales, hasta materias universalmente importantes. La comunión con la naturaleza en silencio también puede ayudar a purificar la mente. Pero fíjense, en silencio, comunión con la naturaleza, sin que la mente se esté ocupando de palabras, sin que la atención nada más esté en lo que pueda ser bello a nuestros ojos, o a nuestro olfato, o a nuestro oído. Es una comunión total, íntegra. Es decir, percatarnos de la unidad con toda esa realidad que nos rodea, pero que está dentro de nosotros. Y tratar de realizar esa unidad con esa, lo que es comunión, común unión. Y aquí también tenemos que ir a la esencia del significado de la palabra como un estado de conciencia de unidad. ¿Cómo podemos sentir la unidad de esa naturaleza en todo nuestro interior y sentirla dentro de nosotros? Idéntico a como sus vibraciones nos pueden llegar por los sentidos, pero poder hacer la abstracción de las impresiones sensorias y sobre todo a no convertirlas en palabras. ¡Ay, qué linda esa montaña! ¡Ay, qué esto, lo otro! No, porque nos quedamos en el nivel de la personalidad, sin remedio, y no hay la verdadera comunión. Nos faltan instrucciones. Bueno, miren aquí, esto ya estamos a 3:57, faltan 3 minutos. Vamos a dejarlo aquí, porque va a hablar ahora de es luz en el sendero al pie del maestro, la escala de oro. Y entonces continuaríamos. ¿Qué página es, mijita? La 41. 40. Es 40, ok. Gracias. No, pensé que había... ok. Entonces, no faltan instrucciones. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Continuaremos el próximo viernes en la página 40. No faltan instrucciones.